Los 9 dones y la unción del Espíritu Santo. Diga conmigo, los 9 dones y la unción del Espíritu Santo. Amén. En hebreo, en español, Jehová, Dios está presente. En hebreo, Yahweh Shammah. Diga conmigo, Yahweh Shammah, que significa Dios está siempre presente. Dentro de las 20 aproximadamente revelaciones del nombre de Yahweh, nombre adjetivo de Yahweh, de acuerdo a la circunstancia. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, cuando clama, tiene que decir Yahweh Rafa, que significa Jehová sana. Si uno tiene una pugna o una pelea en un juzgado o un problema legal que alguien le quiere causar, tiene que decir Jehová Nisi o Yahweh Nisi, Jehová es mi bandera. Y así se aplica la revelación del nombre de Jehová, el nombre de nuestro Dios, de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo. Vamos a volver a estudiar esto dentro de poco porque es mega giga importante. Pero este día comenzamos o continuamos, porque ya terminamos el estudio de los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Que estuvimos estudiando eso más de un mes. Ahora comenzamos el estudio de lo que es los dones del Espíritu Santo. Amén. El fruto es, como quien dice, la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. O sea, el hombre viejo muere, la mujer vieja muere, y empieza a manifestarse una nueva personalidad en nosotros. Esa personalidad es la personalidad de Jesucristo. Y esa personalidad de Jesucristo se manifiesta luego que Cristo se va a la diestra del Padre. Queda manifestándose esa personalidad en los hijos de Dios, que somos nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pasa a tomar posesión de tu corazón, de tu timón, ¿verdad? Que es tu vida, tu espíritu. Porque eres un ser tripartito, soy un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero quien dirige nuestra vida se llama el Espíritu, ¿verdad? Y ese Espíritu pasa a ser poseído por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y esa persona de la Trinidad, que es Dios, llamada Espíritu Santo, Ruach HaKodesh en hebreo, Espíritu Santo en español, pasa a manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ese es los 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, o de la personalidad de Cristo en nosotros, que es lo mismo. Y lo que empezamos eso es lo que ya estudiamos. Ahora estudiaremos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa don? Significa un poder o una característica del Espíritu Santo que usted puede manifestar al mundo a través de la fe que usted tiene en Cristo. Amén. Como usted ya tiene el Espíritu Santo en usted, entonces usted puede manifestar los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Ezequiel 48:35 es uno de los anuncios, de los tantos anuncios proféticos, que iba a venir una tercera persona de la Trinidad, o una manifestación de Dios en esta tierra después de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y esta presencia divina es una manifestación permanente del Espíritu Santo en nosotros. Aunque usted esté en el baño, aunque usted esté en la disco, aunque usted esté en el agajo o en lugares feos, ¿verdad? Ahí siempre está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si el lugar es feo donde uno anda, se contrista, pero siempre está ahí en nosotros sufriendo, ¿verdad? Aquella cosa de pecado donde andemos. Y si estamos en la iglesia, o estamos en un encuentro, o estamos escuchando música cristiana, o estamos adorando a Dios, o estamos orando, pues el Espíritu Santo está rebosando, rebosante en nosotros, gozoso. Ezequiel 48:35 dice: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá, Jehová allí. Yahweh Shammah en hebreo, Jehová siempre presente, Jehová allí. Ezequiel 48:35. Amén. Amén. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Antes de venir a Cristo, estábamos en maldición. Todas las maldiciones de los mayas, por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿verdad? Que traíamos una descendencia maya. Los mayas adoraban a las serpientes, que es la serpiente, sabemos que es una personificación clara de Satanás, ¿verdad? Y esas maldiciones nos iban a caer a nosotros. Así como los mayas desaparecieron, así vamos a desaparecer nosotros. ¿Estás entendiendo, hermano? No íbamos a poder tener una vida larga, ni salud, ni mucho menos entrar en el cielo, porque traíamos esa maldición. Pero cuando nos conectamos con la vid verdadera de Israel, a través de Cristo Jesús, somos cortados del árbol salvaje, de que veníamos, de la raza salvaje, de la sangre de maldición que traíamos. Somos cortados legalmente en el aspecto espiritual y somos injertados en la vid verdadera que es Israel, en el árbol natural, en el olivo natural, y empieza a fluir la savia del olivo en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos la están agarrando y la están entendiendo bien? ¿Verdad que es un tema importantísimo? Entonces el Espíritu Santo fluye en nosotros porque ya somos ahora injertados en el árbol natural de Israel. Pasamos a recibir la bendición de la herencia prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque a Abraham se le dijo: serás bendito tú y toda tu descendencia. Amén. Como ya lo hemos estudiado, y le hacen todas las promesas que vendrán para los que seamos descendientes de Abraham. Quiere decir que aunque seamos hondureños, aunque seamos nicas, colombianos, coreanos, no importa de dónde vengamos, somos herederos de Abraham, de Isaac y de Jacob desde el momento que aceptamos a Cristo. Por eso es que todo lo que tus manos tocan es prosperado. ¿Cuántos lo creen? Negocio que pongas, negocio que prospera. ¿Cuántos lo creen? Trabajo donde trabajes, va a tener éxito. Amén. Hay gente que despide a los empleados cristianos y los negocios se les vienen abajo. Amén. Es como la historia de José, ¿verdad? Que dice que cuando José empezó a trabajar con el faraón, Egipto se levantó y fue prosperado y sobraban los alimentos en Egipto, a tal manera que tenían que guardarlos en grandes almacenes, porque cuando vinieran los 7 años de sequía, ya iban a tener tanto alimento acumulado por los 7 años de prosperidad que había tenido Egipto. Pero esa prosperidad era producida por la presencia del bendecido José, administrando los dineros del faraón en Egipto. ¿Estás entendiendo, hermano? Cuando usted entra a trabajar en una empresa, no importa si la empresa es de un inconverso, esa empresa tiene que prosperar porque tiene que prosperar, porque usted es un hijo del Dios viviente, del Dios de Israel, el Dios de la prosperidad. Amén. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo entonces es el canal de comunicación entre tu espíritu humano y el Dios Padre. Tú le hablas a Dios a través del Espíritu Santo y Dios te habla a ti a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es como cuando los sacerdotes, sumos sacerdotes, entraban en el tabernáculo, ¿verdad? Había un lugar santo, pero había otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar, cuando lo atravesaba el sacerdote y entraba en ese lugar, estaba la viva presencia de Dios. Fuera de ese lugar no había presencia de Dios. Entonces, así mismo, ahora nosotros estamos en el lugar santísimo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tú solo tienes que clamar a Dios y Dios se hace presente en tu vida. ¿Estás entendiendo, hermano? Ahorita nos pasó algo curioso, pero no quiero consumir tiempo, pero solo una rapidito. Nos perdimos en una ciudad que andábamos en Estados Unidos con la pastora y ella no andaba celular y el mío andaba descargado. Y usted sabe lo que es encontrarse en Estados Unidos, ¿verdad? Es casi imposible, digamos, es como una aguja en un pajar. Y yo buscándola. Y allá como a la hora de estarla buscando no la hallaba. Y me dice el Señor,
qué edundo que sos, me dice, ¿por qué no orás? Entonces le dije, solo le dije, Espíritu Santo, hazme encontrarme con Mari. Solo así le dije. No había ni terminado de decir Mari y pum, la tenía enfrente. Impresionante, hermano. 2 veces me pasó en este viaje. A su nombre. A su nombre. Quiere decir que usted puede clamar a ese poder divino y ese poder divino se va a manifestar. Amén. Porque el Espíritu Santo está en usted. ¿Cuánto lo creen? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Amén. El Espíritu Santo se manifiesta en ti, manifestando sus dones, para que usted pueda salvar almas para el reino de los cielos. Y uno de los versículos que anuncia eso es este que estamos viendo en la pantalla. Dice Isaías 61, 1 al 2: el Espíritu de Yahweh nuestro Dios, Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿predicó él solito o ocupó el Espíritu Santo? ¿Qué dice usted? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿alguien que sepa? Solito. Ajá, ¿por qué decís que el Espíritu Santo? Ajá, se manifestaba, pero hay una prueba de eso, no me meto por el tiempo, ¿verdad? Pero en los 4 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Juan y Lucas y Juan, en los 4 evangelios, dice que cuando Cristo fue bautizado, ¿qué hizo después de ser bautizado? Se fue para el desierto, ¿verdad? Para ser tentado, ¿se acuerda? Y no cayó en la tentación, ¿verdad? Rechazó al enemigo. Y después de salir del desierto, ¿a dónde se fue? ¿Ah? A una sinagoga, ¿se acuerda? O sea, a una iglesia, una quejilat, como dicen los hebreos. Entró en la iglesia y lo primero que dijo fue Isaías 61, 1 al 2. Ahí usted lo puede ver en los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Fue la primera palabra que él predicó. Dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, etc. Lo que dice este versículo. Quiere decir que desde que Jesús fue bautizado, se le apareció la palomita, ¿se acuerda? Y se le paró en el hombro, como una manifestación que no solo estaba siendo bautizado en agua, sino que bautizado también en el Espíritu Santo. Y por eso él lo declara cuando entra en la sinagoga, después del ayuno de los 40 días y 40 noches, que él manifiesta eso. Quiere decir que si el Hijo de Dios ocupó el Espíritu Santo para poder hacer milagros, manifestar el poder de Dios, mucho más o igual tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Dijo Cristo más adelante, cuando los discípulos le hacían preguntas, que él se iría a la diestra del Padre, pero que nosotros manifestaríamos obras iguales o mayores que las de él. Amén. Amén. Claro que es yuca eso, diga conmigo, es yuca, porque hay que andar en santidad. Amén. Hay que orar mucho, hay que ayunar, hay que meterse al rollo, como dicen, de Dios. Hay que tener una fe tremenda que mueva montañas para que esos milagros sean manifestados de una forma poderosa. Amén. Pero es todo un proceso, y si en serio lo queremos, lo vamos a conseguir porque Él lo ha prometido. Amén. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él promete darnos el regalo de su presencia, de su Espíritu Santo. Juan 4:13 dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Cuando usted toma agua así como esta, siente rico, ¿verdad? Se le quita la sed en el momento, pero a
a la hora, ya otra vez vuelve a tener sed. El Espíritu Santo, cuando se manifiesta en nuestra vida, ¿verdad?, no volvemos a tener sed jamás. ¿Sed de qué? Sed de guaro, ¿verdad? La sed que nos sentía antes, ¿verdad?, de irse a meter guaro, irse a meter cerveza. La sed de bailar, la sed de sexo ilícito, la sed de robar, la sed de la droga, etcétera. Esa sed, ¿verdad?, que uno sentía que tenía que llenar su corazón con algo, eso horrible que uno sentía, ya no lo siente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha pasado a tomar posesión de nuestro espíritu y tenemos una paz, tenemos una satisfacción. Amén. Estemos pobres o estemos ricos, estamos en paz, en shalom, gozosos, ¿verdad que sí? Estamos enfermos o estamos sanos, estamos en paz, estamos con shalom, con paz, confiando en Dios, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice ahí en Juan 4:13 al 14, que dice que no va a tener usted sed jamás, porque el agua que Él nos dará nos va a saciar. Amén. Amén. Juan 7:37 dice que Cristo estaba en una de las fiestas hebreas, en una de las 7 fiestas hebreas, y dijo, la última y gran fiesta, en el Sukkot, y dijo, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Ese paréntesis está en la Biblia, no lo puse yo. Amén. Amén. El Espíritu Santo entonces es una fuente de poder infinita, siempre presente en nosotros los creyentes para triunfar en esta vida. Nosotros entonces somos, como dice 1 Corintios 3:16, templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios. Comprados somos por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, todo va a ser posible de acuerdo a nuestra fe. Amén. ¿Cuántos saben que hay fe positiva y fe negativa? ¿Sabía usted? Si usted empieza a esperar que le viene una enfermedad, esa enfermedad le viene, porque la fe se aplica en ambas vías. Si usted empieza a esperar que le viene una mala noticia, le viene la mala noticia. O que le van a llamar para decirle que alguien se accidentó, eso va a recibir en el teléfono. Por eso es bien importante tu fe, porque tu fe moverá las montañas a tu favor o en tu contra. Amén. Tu boca es muy importante, porque la boca manifiesta la fe que tienes en tu corazón, ¿verdad que sí? Si tú le dices a tus hijos, eres un niño bendecido, vas a ser un gran empresario, vas a ser un gran pastor, entonces eso va a llegar a ser él, porque él va a empezar a creerlo. Él va a empezar a creer aquella palabra que le estás diciendo tú, y esa palabra, esa fe se va a manifestar en su mente, en su corazón y en su boca. Y entonces él va a empezar a trabajar en función de eso. Amén. Pero si tú le dices a tus hijos, sos un fracasado, sos un mal portado, sos un malviviente, y otras palabras peores, entonces tu hijo se va creyendo lo mismo, creyéndose que está bajo maldición, y eso le impide a tu hijo avanzar, sacar buenas notas, etcétera. ¿Cuántos tienen problemas con hijos que tienen malas notas en la escuela? ¿Ah? Si tienes el problema, declárele, sos el niño más inteligente del mundo, sos el mejor estudiante. Amén. Y entonces el niño empieza a creer y el niño empieza a manifestar eso. Usted tiene que hablarle también a sus negocios, ¿verdad? Aunque digan que está loco, hágalo en privado para que nadie lo mire. Cierre la puerta, o cuando ya se vayan todos los trabajadores, declare usted a ese negocio,
sos el mejor negocio de este mercado. En este negocio se venden más tomates que en cualquier otro negocio. Amén. ¿A alguien está hablando el Señor ahorita? O si tenés una pulpería, esta pulpería es la mejor pulpería de todo este barrio. Es la pulpería que más vende. Y a las baleadas hábleles también, que sean las más ricas. Amén. Háblele a su negocio. Háblele a sus animales. Una vez a mi papá se le estaba muriendo un caballo, me recuerdo cuando yo comencé en la fraternidad de hombres cristianos de negocio. Y me dijo mi papá, fíjate que se me está muriendo ese caballo que trajimos desde allá de California. Y entonces ahí me daba pena, ¿verdad?, orar enfrente de mi papá. Entonces me hice como que ya me iba, ¿verdad? Y cuando ya se alejó él y se alejaron los trabajadores, cerré la caballeriza y empecé a orar por el caballo. Y aquel caballo ya tenía casi los ojos volteados. Y empecé a orar y declararle: sos sano en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te sana. Te ordeno que seas sano. Y yo gritándole como loco al caballo. Pero nadie me miraba. Y después me salí con cuidadito. Cerré la puerta de la caballeriza y me vine para San Pedro. Y en la noche me dice mi papá: hey, vos fíjate que el caballo aquel se sanó de repente, se salvó. A su nombre, a su nombre. Porque el poder de Dios es grande. ¿Cuánto lo creen? Ahorita que andaba de viaje, andaba con el teléfono sin roaming, ¿no? Porque sale carísimo el roaming. Pero aunque andé sin roaming, siempre te entran los mensajes de texto. Y recibí lo menos, yo se los puedo enseñar, lo menos unos entre 5 y 10, digamos, unos 10 o más testimonios de gente que me decía: pastor, la palabra que usted me dijo en la televisión aquella vez es verdad, fíjese, funcionó. Y me empezaban a contar: pastor, aquella vez que usted oró por mí en la iglesia, fíjese que funcionó, mi esposo regresó a casa. Pastor, fíjese que la palabra que usted me dijo, que mi pariente tal iba a entrar a Estados Unidos, ya entró, ya está trabajando, etcétera. Amén. ¿Por qué? Porque yo oro con fe, ¿verdad? Hay gente que no recibe con fe la oración, entonces a veces no suceden las cosas. Pero si yo oro con fe y el que la recibe con fe, entonces hay un encuentro ahí poderoso de la fe y el Espíritu Santo fluye y el nombre de Dios es glorificado a través de grandes milagros, grandes prodigios, grandes señales. Amén. Amén. ¿Cuántos son santos aquí? Bueno, por fe somos santos. Amén. Pero fíjese que el enemigo juega con nosotros, ¿verdad?, en nuestra mente. Y nos dice: no ores por ese enfermo porque no se va a sanar. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y entonces el enemigo mete ese pensamiento y le dice a uno: vos andás en pecado, hombre. No ores por ese enfermo porque no se va a sanar, porque andás en pecado. El enemigo le mete ese pensamiento. No es un pensamiento de uno mismo, es un dardo de Satanás enviado desde el infierno para que uno no ore por el enfermo. ¿Estás entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Atar ese dardo, ese pensamiento, y echarlo fuera de la mente y mandarlo al fuego del Espíritu Santo. Cuando usted eche fuera un pensamiento o un demonio, mándelo al fuego del Espíritu Santo, porque ahí se quema y no puede regresar. Si usted solo lo echa afuera, solo es un ratito afuera y regresa. ¿Me está entendiendo? Tiene que echarlo fuera y mandarlo al fuego del Espíritu Santo. Entonces viene usted, echa fuera ese mal pensamiento, fuera ese dardo de Satanás, y ora por el enfermo. Y porque el pecado en usted no es lo que manda, sino que el nombre de Jesucristo, el nombre de Yahshua, que es sobre todo nombre, va a manifestar el poder en una forma invisible. El Espíritu Santo se va a mover con su luz que hizo la creación y va a sanar al enfermo. Apláudale si lo cree, aleluya. A su nombre. Diga: yo voy a orar con fe a partir de hoy. Dígalo fuerte: yo voy a orar con fe por los enfermos, por los que están presos, por los que están tristes. No voy a tener miedo. Hermano, Satanás no se cansa de molestar, ¿verdad que sí? Yo siempre le pongo el ejemplo de los leones sin dientes, ¿verdad? De los circos viejos, esos circos ñolas que les dicen, o circos chasta, circos de a peso, pues. Andan esos leones que ya andan los sopes atrás, ¿verdad?, los cutes. Pero esos leones, mientras no se mueran, siguen rugiendo, aunque estén ya todos
medio ya casi muerto, le hago, amén. Pero le pones la mano y no te hace nada, porque ya no tiene dientes. ¿Estás entendiendo, hermano? Así es Satanás. Satanás es como un león rugiente. Siempre está ladrando. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que lo espera el lago de fuego y el lago de azufre. Ese es su destino. No tiene otro. Porque se rebeló contra Dios. Amén. Entonces usted no tiene que escuchar a Satanás, sino que tiene que escuchar a Dios. Satanás puede mandarte un pensamiento negativo, pero tú lo tienes que rechazar. Y tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Lo que se te predica en este púlpito es la palabra de Dios. Amén. Usted nunca me va a escuchar hablar a mí cosas que no sean fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios. A su nombre. Y entonces lo que usted escucha en este púlpito es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Amén. Lo que Satanás le dice es mentira. Lo que aquí escucha usted es verdad. ¿Estás entendiendo, hermano y hermana? Entonces no tenés que dudar, ni tenés que tener miedo, ni tenés que decir no voy a hacer grupo de crecimiento en mi casa porque yo ando en pecado. No me he casado con mi marido, mi hijo no sé qué, mi mamá, bueno, cualquier excusa busca el diablo para meterle a uno en la cabeza para que no haga barca en su casa, para que no haga grupo de crecimiento, para que no le predique a otros, para que no le dé testimonio a otros. Satanás le mete malos pensamientos, pero usted tiene que echar fuera esos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque el día del juicio a usted le van a preguntar, ahí el Señor le va a preguntar, cuando usted esté parado frente al gran trono celestial, al gran trono blanco, le van a preguntar, ¿a cuántos le predicaste mi palabra? ¿Cuántas almas salvaste? Amén. ¿A cuántos presos liberaste? Presos espiritualmente. ¿A cuántos enlutados consolaste? ¿A cuántos enfermos sanaste con el poder de Dios? A usted le van a preguntar y usted no va a poder poner excusa ninguna. Amén. No va a poder decir, fíjate que es que andaba en pecado, fíjate que es que mi esposo aquí, fíjate que mi hijo, fíjate que esto, que el otro. No, hermano, ahí no va a valer ningún tipo de excusa. Lo único que va a valer son resultados concretos. Que usted le diga al Señor, Padre, yo prediqué en tal lado, Padre, yo hice esto, hice el otro. Además, aunque usted no lo diga, todo está registrado en la memoria del libro de los cielos. Amén. Esa memoria es una gran computadora inmensa, infinita, más grande que toda esta tierra, poderosa, donde está guardada cada palabra de cada persona, cada hecho, cada peso que sembró en el reino de los cielos, cada dólar. Amén. Amén. Quiere decir que no hay que ponerle atención al diablo, sino que a Dios. Amén. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién has vencido? A Satanás. ¿Y a quién más? A sus demonios, a Lucifer, al diablo, a cualquier tipo de demonio. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Usted mira un endemoniado ahí, ¿verdad? Que se tira al piso, o que le pega un ataque de epilepsia. Eso es demoníaco también. O mira usted un endemoniado que grita, que se retuerce en el piso. Y hay muchos cristianos que salimos corriendo cuando vemos eso. Amén. No tenemos que tener miedo, hermano, porque es más grande el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el Cristo de la gloria y su Espíritu Santo que esté en usted que el que está en el mundo. Amén. Amén. A mí muchos hermanos que han venido aquí por oración me han dicho, cuando usted estaba orando, yo cerré mis ojos y vi un hombre gigantesco detrás de usted, vestido de blanco y con sus alas extendidas. Amén. Porque los ángeles tienen cara de hombre, tienen también 2 ojos, tienen nariz, etcétera. Son preciosos. Amén. Y entonces, cuando también he ido a predicar a otros lados, me dicen que miran 2 ángeles inmensos, como el tamaño
de los postes del Ené, o sea, unos 20 pies. Miden 2 ángeles que andan siempre conmigo, donde quiera que yo vaya. Amén. Amén o no amén. Al doctor Lee una vez el Señor le manifestó, recuerdo que fue en Nueva York, el Señor le manifestó los 3 ángeles que lo acompañan y le dio los 3 nombres. Ahorita los mencionó él en el aniversario. Fue bien bonito ese recuerdo, porque yo me acuerdo cuando estaba en Nueva York y él bajó del cuarto de la habitación de su hotel contándonos eso. Así como andan ángeles con nosotros, andan ángeles con usted. ¿Sí o no? Quiere decir que si un demonio lo quiere atacar a usted, no puede, porque los ángeles que están con usted son más grandes que el demonio que le quiere atacar. El demonio está caído, está descalificado, está desterrado del cielo, no tiene ningún poder contra usted, porque el poder de la sangre de Cristo en usted y el poder del Espíritu Santo en usted es más poderoso que cualquier demonio que le quiera atacar. Apláudale si lo cree, aleluya. ¿Y eso qué significa? Que estamos en... Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Satanás? Influir en tu mente para que no tenga fe. Si él influye en tu mente y no tiene fe, perdiste el partido, hermano. Pero si Satanás te manda un mal pensamiento y tú lo rechazas y tú crees y te apropias de la palabra de Dios, manifestarás el poder del Espíritu Santo, que empezamos a estudiar desde hoy, los dones del Espíritu Santo. Amén. Juan 12:23. Jesús dijo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Joel 2:26. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos creen que sus hijos profetizarán? Levante su mano. ¿Cuántos tienen todavía a su mami y a su papi vivo, ahí viejitos? Bueno, ellos van a recibir revelación en sueños para hablarle a usted. ¿Cuántos lo creen? Las personas que te rodean están esperando que tú les digas una palabra de bendición para ser activados. Aló. Aló. Yo siempre le digo a mis hijos: vas a ser el mejor pastor, vas a ser la mejor pastora. Amén. Y aunque se quedan así como pensando, y la beba a veces me dice: yo, sí, le digo: vos. Así tenemos que declararle a nuestros hijos. Amén. Amén. Porque llegará un momento en que veremos la manifestación de Dios en nuestros hijos, en las personas que nos rodean. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los 9 dones del Espíritu Santo que vamos a estudiar? Hoy pues no, porque no nos queda tiempo, pero solo anunciándolo, los 9 dones del Espíritu Santo, clasificados en 3 clasificaciones. Dones de revelación, diga conmigo: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Dones de poder, que son el don de fe, don de sanidades y don de milagros. Dentro de los milagros hay milagros creativos y hay señales sobrenaturales. Los dones de inspiración, que son el don de profecía, don de género de lenguas y don de interpretación de lenguas. Amén. Estos son los 9 dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el primero, y con ese vamos a tener que cerrar hoy porque quiero ser puntual. Bueno, me quedan 10 minutos todavía. El Señor ha ido estirando el tiempo. Dones de revelación, dice: don de palabra de sabiduría. Primera de Corintios 12:8. Dios revela su propósito y su plan para el futuro a través de la palabra de sabiduría.
es una sabiduría distinta a la sabiduría en cuanto a inteligencia, como la de Salomón o Josué, etc. Esto está hablando de un don, que es el don de palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría es al futuro. Usted le dice, por ejemplo, a alguien, dice el Señor que te va a usar en tal y tal área. Dice el Señor que el negocio que estás esperando viene. Dice el Señor que te viene un giro de Estados Unidos. Dice el Señor que la enfermedad que te dijeron que tienes no es cierto, no la tienes, etc. Son cosas a futuro. ¿Estás entendiendo, hermano? Eso es don de palabra de sabiduría. Algunos ejemplos en la Biblia. En Apocalipsis estaba el apóstol Juan preso en la isla de Patmos y recibe un aviso de Dios en forma de revelación de lo que cada una de las 7 iglesias de ese tiempo que existían, ¿verdad? Las 7 iglesias descritas en el libro de Apocalipsis. Estas iglesias tenían que hacer algo para evitar su fracaso, y estas 7 iglesias recibieron esa palabra de sabiduría de Dios por medio de Juan. Otro ejemplo, en Hechos 9:15, Yahweh nuestro Dios le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido de él y que lo tenía que recibir y orar por él. Y le revela a Ananías, un judío, los sufrimientos que Pablo iba a sufrir. Pablo después aparece donde Ananías, ciego, ¿verdad? Porque le había aparecido Cristo en forma de luz y había quedado ciego. ¿Recuerda eso? Y entonces viene Ananías cuando llega Pablo a su casa, como ya le habían dicho, ¿verdad? El Espíritu Santo le había dicho que iba a llegar Pablo, entonces él lo recibe. Si el Espíritu Santo no le dice a Ananías que Pablo iba a llegar, Ananías no le abre la puerta, porque Pablo era un gran asesino de cristianos, perseguidor de cristianos. Y entonces Ananías iba a creer, si no le dicen más, que Pablo llegaba a matarlo o a meterlo preso. Pero como el Espíritu Santo le dijo a Ananías que iba a llegar Pablo, entonces Ananías le abrió la puerta, oró por él, y Pablo fue sanado de su ceguera y empezó a ver a partir de ese día. Amén. Amén. Otro ejemplo, Hechos 8:26. Yahweh le avisa a Felipe, que era un diácono, un predicador, que iba a encontrarse con un etíope eunuco. En ese tiempo los eunucos eran lo peor, ¿verdad? Porque eran servidores en el palacio, les volaban no solo el pelo, sino que todo lo demás. Los castraban a los eunucos, los dejaban sin nada y les cortaban también el pelo, y entonces andaban ahí horrible, ¿verdad? Todo el mundo los miraba mal y nadie se imaginaba que un eunuco pudiese ser cristiano o convertirse en cristiano. Pero vino el Espíritu Santo y le avisó a Felipe que se iba a encontrar con un eunuco de Etiopía y que orara por él, porque lo iba a convertir en un gran predicador. Amén. Amén. Por eso yo creo que, y así sucedió. Y Felipe oró por el etíope y el etíope se convirtió en un gran predicador. Amén. Yo creo que el Señor usará a muchos homosexuales y muchas lesbianas, las convertirá y las usará en estos últimos tiempos. ¿Cuánto lo cree? Si usted tiene un problema de ese tipo, con algún hijo, con algún sobrino, con algún hijo de un pariente, etcétera, no se preocupe. Simplemente ore y el Señor va a convertir a esa persona a lo normal, va a ser liberado de todo tipo de tendencia sexual negativa y se va a convertir en un hijo de Dios. A su nombre. Don de palabra de sabiduría estamos estudiando. Amén. Solo ese nos va a dar tiempo hoy, creo yo. Don de palabra de sabiduría es diferente al don de la profecía. El don de la profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Mientras que el don de palabra de sabiduría es para predicción de hechos o acontecimientos futuros. Amén. Palabra de sabiduría es un don que puede ser dado por Dios con voz audible, con una visión o con un sueño. Un ejemplo de esto está cuando José en Egipto recibió palabra de sabiduría de Dios. Soñó que sus hermanos se inclinaban a él antes de llegar a Egipto, cuando estaba todavía en Israel. Se durmió
y tuvo un sueño, y en ese sueño vio que su papá Jacob, su mamá y sus hermanos, 11 hermanos, todos se inclinaban delante de él, ¿verdad? Como que él era superior a todos sus hermanos y a sus padres. Bueno, haber contado ese sueño le costó a él lo que le pasó, ¿verdad? Porque se lo contó a sus hermanos se enojaron, lo agarraron y lo vendieron como esclavo a José. Pero sabemos que todo estaba dentro de un plan de Dios, porque José iba a ser llevado a Egipto, y en Egipto se iba a convertir en el gobernador de Egipto, para después ser el libertador o el salvador de Israel. Amén. José entonces recibe ese don de sabiduría a través de un sueño. Hay veces que el Señor nos habla a través de sueños. Cuando un sueño sea bueno, es Dios que se lo está dando. Cuando un sueño sea malo, no es de parte de Dios. Amén. Si usted tiene un mal sueño, un sueño que se le murió un pariente, o que se murió no sé quién, o que lo asaltaron, cosas negativas, no crea que es que eso le va a pasar, ¿verdad? Porque Satanás también usa eso para meter temor en nosotros. Lo que hay que hacer es orar para que eso no suceda. Amén. Amén. Está bueno la escuelita hoy, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Hay que orar para que eso no suceda. Amén. Y si el sueño es bueno, hay que glorificar a Dios, porque sí sucederá. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han visto prósperos? Con pisto, contando pisto. Eso sucederá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se han visto sanos de todas sus enfermedades? Eso sucederá. Amén. Y así cada cosa que el Señor va anunciando positiva se va manifestando. También el Señor habla a través de este don de palabra de sabiduría con voz audible. El Señor habla a nuestro oído a veces con voz audible. Uno cree que es alguien hablándole, pero es Dios hablando. Otras veces el Señor habla a través de una visión. Viene usted y tiene una visión. Está despierto, no está soñando, pero ve algo que va a suceder, y eso sucede. Es un don de palabra de sabiduría. Amén. Amén. Otro ejemplo es cuando Daniel soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Le fue a contar a Faraón, y Faraón le dijo: ¿qué significa eso? Pues que vienen 7 años de sequía y 7 años de bendición. Y sucedió. Amén. Moisés también la recibió audiblemente a través de la voz de Dios en la zarza ardiente, cuando se le manifestó Yahweh y le dijo: ve y libera a mi pueblo. Y Moisés le dijo, y cuando me pregunten quién me mandó, qué Dios me mandó, él dijo IHWH, que en español por eso decimos Yahweh. Amén. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban a Cristo Jesús, que iba a venir un Salvador a liberar al mundo, también les fue revelado a través de una palabra de sabiduría. Agabo, otro hombre predicador, Agabo, en Hechos 11:28, predijo unas sequías y sucedieron. Hechos 21:10 predijo que a Pablo lo atarían de pies y de manos los romanos, y sucedió. Amén. A veces Dios da una palabra de sabiduría sobre acontecimientos futuros para que nos arrepintamos y enderecemos nuestros caminos. Un ejemplo de esto es cuando Jonás le dicen: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces viene Jonás y sucede aquello que dice que no le va a ir a predicar a Nínive, y se va en un barco. ¿Se acuerda? Que la pastora lo predicó hace poco. Y entonces en la mañana que ella lo predicó, explicaba que Jonás iba huyendo porque no quería ir a predicar a Nínive, porque los ninivitas eran enemigos de los judíos. Y dijo: ¿cómo le voy a ir a predicar a mis enemigos? Mejor que se destruya, decía Jonás. Pero el Señor le seguía diciendo que fuera a predicar, no hizo caso. Entonces, ¿qué sucedió? Que provocó una gran turbulencia, y a Jonás lo agarraron y lo tiraron los marinos,
Y cuando lo tiraron al mar, una ballena se lo tragó y la ballena lo fue a escupir a Nínive. ¿Se acuerda de eso? Y Jonás le tuvo que predicar a los ninivitas y Nínive se salvó. Amén. Dice que Jonás les dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le preguntaron: ¿qué hacemos? Y les dijo: tienen que hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, hombres y animales. Y así fue. Y Nínive se salvó. Qué interesante, ¿verdad? Segunda de Reyes 20:11. También se manifiesta este don de palabra de sabiduría. Dice que Isaías el profeta le dijo al rey Ezequías que moriría. Ezequías se arrepintió y Dios le dio nueva palabra a Isaías y le dijo que le daría 15 años más de vida. Amén. 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 Voltéeme a ver aquí. Llegó Isaías y le dijo a Ezequías. Isaías era el profeta, ¿va? Y Ezequías era el rey. Entonces le dijo Isaías a Ezequías: dice el Señor que vas a morir. Entonces vino Isaías y se fue. En lo que Isaías va caminando afuera del palacio, ya para agarrar el bus, como dicen, ya se iba, ¿verdad?, del palacio. Entonces viene Ezequías y le empezó a rogar al Señor y le dijo: Padre, por favor, no me quites la vida. El rey empezó a llorarle al Señor. Entonces vino el Señor y escuchó el ruego de Ezequías. ¿Estás entendiendo, hermano? Entonces vino el Señor y le dijo al profeta Isaías: regresate donde Ezequías y decirle que le doy 15 años más de vida. Hermano, el decreto que hayan lanzado contra usted, si usted le cree a Dios, ese decreto es inoperante en su vida, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, y Él está listo para hacer milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Termino con esto. Otro ejemplo del don de palabra de sabiduría. El Señor le avisó a los marinos de un barco en el que iba Pablo. Le dijo a Pablo que le dijera que ese barco iba a naufragar. Hechos capítulo 27, versículo 10. Pablo oró, Dios envió un ángel de noche y le dijo a Pablo que Dios había perdonado la vida a todos, pero que el barco sería destruido. Amén. Amén. En un estudio que hice hace poco de ese versículo, de esa historia, estudiaba que el barco se iba a hundir porque llevaban un montón de ídolos en el barco. Llevaban santos y vírgenes que los iban a ir a vender. Eso la Biblia no lo explica, ¿verdad? Pero alguien que estudió eso en cuanto a historia, logró descubrir que en ese barco lo que llevaban eran santos y vírgenes, y ídolos y demonios y todo eso, budas, etcétera, que iban a vender. Entonces por eso es que el Señor estaba enojado y iba a destruir ese barco y todo el mundo se iba a morir. Pero como Pablo iba en ese barco, oró y el Señor le dijo: decirles que voy a destruir el barco y todo lo que ve en el barco, pero nadie se va a morir. ¿Por qué? Porque vos oraste. Amén. Quiere decir que si usted ora por su barrio, aunque hayan dicho que en ese día van a ir a matar a todo el mundo, su barrio nadie se va a morir. Amén. Amén. Su familia nadie se va a morir. Su negocio no lo van a cerrar, el negocio donde usted trabaja. El Señor está esperando que usted ore para hacer los milagros. Amén. Amén. ¿Sabe una de las buenas fórmulas para orar más? Se la digo de gratis: apagar el televisor, o quebrarlo o venderlo, ¿verdad? Si el televisor le está quitando tiempo, ¿verdad? No con programas cristianos, sino con programas como novelas, como fútbol. Si ese televisor le está quitando tiempo y no está orando, entonces por eso está su vida con problemas. Amén. Hay que orar más y ver menos televisión. O si va a ver televisión, póngala a la hora del programa de Oremos Honduras, de 9 a 11, o a las 5 de la mañana para escuchar al Dr. Lee. Pero no pierda tiempo viendo películas y novelas, porque eso no
construye nada. Divierte un poquito, ¿eh? Viene uno y la pasa bien en el momento, pero después ese tiempo lo necesita para orar y ya no lo tiene porque le da sueño y se duerme. Es mejor clamar al Señor para que mande el pisto, amén, para que mande la bendición, para que mande la salud, para que mande a ese esposo que se fue de casa, a ese hijo que anda descarriado, etcétera. Él tiene el poder para hacerlo, pero está esperando que tú se lo pidas. Aló. Él está esperando que tú se lo pidas. Él está esperando que tú se lo pidas. Yo estoy orando por usted, la pastora Mari está orando por usted, el doctor Lee está orando por usted, pero Él también quiere que usted ore, es lo más importante. Amén. Cristiano que no ora, bueno, ese, no dice en la Biblia eso, pero dice la gente, ¿va? Cristiano que no ora, Satanás se lo devora. No se lo puede devorar porque es un león sin dientes. Pero lo que sí hace es meter pensamientos negativos para que tu fe sea negativa y así recibas cosas negativas. ¿Entendiste, hermano? Aló. Aló. Lo que están platicando allá atrás, ¿entendieron? Si usted no ora, entonces Satanás le mete pensamientos negativos. Y si usted los cree, eso recibe. Amén. Pero si usted ora, su fe se edifica y usted cree cosas positivas y eso recibe. Póngase de pie, por favor, hermano y hermana.